Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del Instituto Universal de Medicina Avanzada. Soy el Dr. Samuel, director del instituto, y el día de hoy vamos a hablar sobre la permeabilidad intestinal y cómo esto puede afectar el envejecimiento prematuro. Así que quédate con nosotros y esto es PNI Living. Bien, como les dije anteriormente, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la permeabilidad intestinal y cómo esto puede afectar el envejecimiento prematuro. Recuerda que si estás viendo este vídeo, suscribirte a nuestro canal, deja un like o darle clic a la campanita y esto nos puede ayudar a seguir haciendo nuevos vídeos. Bien, entonces empezamos con la información que traemos el día de hoy: mejorar la permeabilidad intestinal y deteniendo el envejecimiento prematuro de manera rápida y sencilla. Bien, pero para eso tenemos que hablar diferentes conceptos sobre esta materia. Y lo primero que tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con permeabilidad intestinal tiene que ver con nutrición. Y la nutrición es una triada que me va a relacionar la barrera intestinal, la microbiota y el sistema inmunológico. Bien, esa triada es lo que va a permitir que haya la absorción de los nutrientes. Todo lo que tiene que ver con permeabilidad intestinal tiene que ver con la inmunidad y con la microbiota también, de una u otra manera. Bien, hay que entender, lo primero que hay que entender es que nosotros no sufrimos de permeabilidad intestinal como una patología o un problema a solucionar. Eso es algo que es fisiológico, ya que la permeabilidad intestinal es la capacidad que tiene tu barrera intestinal de absorber los macros y micronutrientes para absorber todas esas sustancias que van a permitir un buen funcionamiento de nuestro cuerpo de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para entender esa relación entre la barrera intestinal y el sistema inmunológico, tendríamos que entender que esa barrera intestinal forma parte también de la inmunidad como tal. Entonces, aquí nosotros vemos la estructura de lo que es el sistema inmunológico en 3 capas, y lo primero que tienes que entender es que una de esas capas van a ser todas las barreras. Bien, la segunda capa va a ser la inmunidad innata y la tercera capa va a ser la inmunidad adaptativa, que es la que va a producir los diferentes anticuerpos que nos van a proteger. Eso es lo que sucede con la barrera. Bien, el concepto de barrera inmunológica es todo lo que está en contacto con el medio ambiente que va a impedir que entre las sustancias potencialmente tóxicas que nos puedan dañar. Por eso forma parte del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, recuerda, que se encarga de protegernos de aquellas cosas que también son dañinas. Entonces, para la inmunidad es sumamente importante la integridad de estas barreras como tal. Bien, ¿qué es lo que pasa con el tubo digestivo? El tubo digestivo tiene una particularidad, que es que a través del tubo digestivo es donde nosotros tenemos que absorber los diferentes macros y micronutrientes. Entonces, dentro de lo que es la estructura de lo que es el tubo digestivo, nosotros vamos a tener lo que es el microbioma, ¿vale? Bien, que es la microbiota del tubo digestivo. Nosotros vamos a tener también lo que es el enterocito, que es la unidad anatómica epitelial que va a permitir esa absorción de macros y micronutrientes. Y nosotros vamos a tener un área específica que se llama la lámina propia, que es donde se encuentran las células inmunológicas, tanto del sistema inmunológico innato como del sistema inmunológico adaptativo. ¿Qué es lo que sucede? Como la barrera intestinal tiene que absorber los macros y micronutrientes de una u otra manera, una de las cosas que va a suceder es que esta barrera tiene que ser potencialmente permeable a esas cosas que son beneficiosas que nosotros vamos a ingerir en nuestras bebidas, como el agua, o vamos a comer en nuestros alimentos como tal. Entonces, por eso es un punto que es sumamente importante, ese concepto de permeabilidad intestinal, por un lado, y el concepto de la barrera. Recuerda que la barrera no solo es la barrera intestinal, sino también está la piel, las mucosas, el pulmón, los ojos, los oídos, las articulaciones, el tracto genitourinario como tal. Bien, o también el concepto de todo el útero como barrera inmunológica. Eso en otro vídeo podríamos hablar sobre este tema. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder bajo este concepto? Que en lo que es todo lo que es salud e enfermedad, una cosa que tiene que ver toda esta relación es que esa barrera intestinal ha sido uno de los órganos que ha sido olvidado. Por lo menos nosotros vemos en esta publicación hecha en European Molecular Biology Organization,
En 2006, como nosotros vemos esa estructura que yo hablaba anteriormente. Nosotros vemos las bacterias del tubo digestivo, vemos al enterocito, ¿vale? Bien, y nosotros vemos lo que es a la célula inmunológica, que hace un proceso que llamamos inmunovigilancia, bien, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso de inmunovigilancia, una de las cosas que va a ocurrir es que el sistema inmunológico va a ser capaz de destruir células que están potencialmente envejeciendo para mantener un proceso de recambio celular, ¿vale? Bien, algo que no puede hacer cuando hay un proceso de inflamación crónica mantenida en el tiempo. Y quédate con este concepto porque es muy importante para entender cómo este concepto de alteración de permeabilidad intestinal puede afectar tu envejecimiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dentro de lo que es ese concepto de barrera, por ejemplo, en el tubo digestivo y en todas las barreras, pero como estamos hablando del tubo digestivo, existen unas uniones que llamamos las uniones apretadas o las tight junction, que son una serie de proteínas que unen célula a célula, que va a hacer que la barrera sea lo menos permeable posible a sustancias potencialmente tóxicas. Y dentro de un biorritmo, esta barrera se va a abrir o cerrar para permitir la entrada de nutrientes. ¿Qué es lo que sucede? Esta barrera va a necesitar diferentes aminoácidos, vitaminas, polifenoles, nutrientes específicos para funcionar de manera adecuada y congruente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando faltan en nutrición estos tipos de alimentos, el funcionamiento de esta barrera se va a ver completamente afectada y se va a ver más permeable como tal. Entonces, dentro del concepto de barrera saludable, ¿vale? Como en este estudio publicado en el 2021, un concepto que es muy importante, que la microbioma y la mucosa que produce ese microbioma junto con el enterocito van a mantener esas uniones apretadas entre célula y célula de manera eficiente y adecuada. Bien, ¿qué es lo que sucede con esta barrera? Que esta barrera es un órgano que es sumamente especializado como tal. Y una de las cosas que ocurre hoy en día es que el estilo de vida hoy como tal ha afectado ese funcionamiento de esa barrera. Lo primero que nada, nosotros tenemos nuestra dieta como tal. Una dieta rica en carbohidratos y menos micronutrientes van a afectar esta barrera inmunológica. También un estilo de vida sedentario con pérdida de masa muscular hace que se altere esta barrera, porque ¿qué pasa? Esa tight junction realmente también son unión tipo proteína muscular, entonces es muy importante esa integridad del movimiento en relación con ese funcionamiento de las tight junction, ¿bien? Y por supuesto lo que tiene que ver con el estrés mantenido en el tiempo. Bien, y lo que son aspectos que son nutrientes específicos que tienen que ver con gluten y lácteos como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tenemos presencia de antinutrientes, el cigarrillo, el alto consumo de alcohol, alto consumo de gluten, lácteos, esas son sustancias o aspectos relacionados con la conducta hoy en día que van a aumentar la permeabilidad intestinal y produciendo un síndrome que es el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, que en inglés que se llama Leaky Gut Syndrome, ¿vale? Si no lo sabías. Eso que es muy importante entenderlo porque muchos estudios vienen del inglés. Entonces nosotros sí sufrimos de un Leaky Gut Syndrome, que es una disfunción de esas tight junction en la permeabilidad intestinal, lo que va a hacer que la barrera sea más abierta, por lo cual sustancias potencialmente tóxicas pueden penetrar de manera más fácil y más sencilla adentro de nuestro cuerpo, bien, que es un punto que es muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con todo esto? Que ese leaky gut es una alteración de esa barrera del tubo digestivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bajo este proceso también va a ocurrir otra cosa que se llama una disbiosis, que es otro problema que está directamente relacionada con otras cosas como la inflamación de bajo grado. Bien, en un video reciente yo les estuve hablando sobre las 6 cosas que están directamente relacionadas con todas las enfermedades. Te lo voy a dejar aquí para que te vayas por aquí. Por aquí te va a salir. Bien, y vea ese video y ahí vas a ver esas 6 cosas. Hablo de inflamación de bajo grado y hablo sobre la disbiosis. Ahora, continuando sobre esa síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, nosotros vemos que lo que va a ocurrir es que teniendo una disbiosis y teniendo disminución del moco y una alteración de esas uniones apretadas, diferentes microorganismos van a entrar y entonces el sistema inmunológico va a tener que defenderse de esas sustancias potencialmente tóxicas o dañinas en tu cuerpo. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros hablamos del leaky gut, siempre me preguntan, pero bueno, ¿solo es el gluten o son los lácteos lo que va a producir esto? No.
¿vale? Bien, nosotros vamos a tener otras causas de Leaky Gut Syndrome, como puede ser el uso excesivo de antibióticos, el uso excesivo de lo que son bloqueadores de la acidez gástrica, bien como tal. Recuerden que por lo menos lo que es una gastritis, sea aguda o crónica, este problema del leaky gut está relacionado, y entonces nuevamente en la medicina alopática se dan muchos bloqueadores del ácido, y esto me aumenta el leaky gut syndrome. Y también el uso de hormonas sintéticas como los anticonceptivos orales están directamente relacionados con esa leaky gut syndrome, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? De una u otra manera, este síndrome de hiperpermeabilidad intestinal va a presentar unos síntomas. Esos síntomas van a ser lo que llaman brain fog, ¿vale? Bien, pérdida de memoria, alergias, intolerancias nutricionales, dolores articulares, migrañas, dolores de cabeza, rash cutáneo, acné, rosácea, eczemas, ¿vale? Que son síntomas que no solo están relacionados con la inflamación del tracto gastrointestinal, porque algo que es sumamente importante, que uno de los síntomas muy específicos es esa inflamación en el tubo digestivo al momento de comer, porque se inflama esas uñas apretadas, y también quieren al no digerirse bien los nutrientes por esa alteración de esa barrera, ¿vale? El sistema inmunológico establece un proceso de inflamación mantenida en el tiempo, ¿vale? Si la conducta nutricional se mantiene constante y repetitiva, ¿bien? Eso por lo menos nosotros vemos en este estudio publicado en 2021 cómo esa alteración del microbioma del tubo digestivo, esa alteración de la permeabilidad y la disfunción de esa barrera va a producir no solo alteración en el tubo digestivo, sino en diferentes órganos de nuestro cuerpo, como lo es el hígado, el tejido adiposo, el músculo o el cerebro, produciendo, por ejemplo, hígado graso no alcohólico, lo que es resistencia a la insulina en el tejido adiposo, que aumenta el acúmulo de grasa blanca, lo que es también procesos donde al músculo se hace difícil reconstruirse a sí mismo, lo que hace que de una u otra manera haya pérdida de músculo, o personas que tienen dificultad para ganar peso en masa muscular, y también problemas a nivel cerebral como una neuroinflamación. Bien, en el día anterior estuvimos haciendo en el podcast estuvimos hablando sobre diabetes tipo 3, de resistencia a la insulina, a la neuroinflamación, así que te voy a dejar por aquí, ¿vale? Te voy a dejar el enlace para que veas ese vídeo. También lo puedes escuchar por Apple Podcast o Spotify, ¿vale? Que también está disponible como Super Health Podcast PNA Living como tal. Bien, entonces volviendo al tema del Leaky Gut Syndrome, recuerden que tenemos factores que me van a destruir la microbiota, o sea, que me van a destruir esa permeabilidad intestinal y ese tight junction, como es el gluten, el lácteo, el uso de antiácidos, el uso de hormonas sintéticas y el uso de antibióticos. Ya tiene 5 factores. Entonces, si tú te encargas de retirar de manera natural esos factores que me abren la barrera, vas a ir encaminándote en mejorar este síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. También recuerden que un punto muy importante relacionado con ese Leaky Gut Syndrome tiene que ver con el estrés crónico, ya que el estrés crónico me va a afectar directamente esa tight junction y también el tipo de bacterias que van a crecer, que va a estar creciendo en ese tubo digestivo. Entonces, aquí nos demuestra una imagen proveniente de un estudio publicado en Frontiers in Endocrinology, donde nosotros vemos un tubo digestivo saludable con sus bacterias saludable, con su capa de moco, con su enterocito saludable y su sistema inmunológico en inmunovigilancia. Y aquí tenemos un tubo digestivo inflamado con ese Leaky Gut Syndrome o síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, con disminución del capa mucosa y un problema que es muy importante, que es la disbiosis como tal. ¿Qué pasa? Este problema está directamente relacionado con un proceso de inflamación crónica, inflamación de bajo grado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos varios problemas: alteración de la permeabilidad intestinal, un proceso de inflamación crónica y por supuesto una disbiosis, que estos procesos de disbiosis son el crecimiento de microorganismos que son potencialmente dañinos, ¿vale? Y esto puede alterar la microbiota. Si te gustaría que habláramos sobre un vídeo específico sobre qué es la disbiosis, deja tu comentario aquí abajo y con gusto responderemos a tus preguntas que tengas, y también dedicaremos un tiempo en crear ese vídeo sobre esa duda que tengas. Bien, siempre nos gusta escuchar sobre ustedes. Bien,
También muy importante, bien, que si quiere estar en contacto con nosotros, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en @yuma.yogamedicinal, en mi Instagram que es @dr.samuelsantoc, ¿vale? Bien, o en el Instagram en inglés, UIAM Medicinal Yoga, bien, y también si tienen alguna consulta en específica o necesitas tener alguna consulta privada, puedes escribirnos a info@yogamedicinal.com, bien, o a través del +34 640 563 169, que es nuestro WhatsApp, bien, aquí nuestro equipo de logística te puede ayudar, bien. Recuerda que si te está gustando este vídeo, suscríbete a nuestro canal, deja un like y dale click a la campanita, ya que esto nos va a ayudar a que sigamos ofreciendo este tipo de información como tal, bien. Entonces, como un punto importante que hay que entender, que no es solo retirar estas cosas de la nutrición, si nosotros tenemos que dar diferentes nutrientes específicos que puedan ayudar a esto. Entonces, lo primero que yo le recomendaría como tal es revisar la nutrición, comenzar con una nutrición antiinflamatoria y, por lo menos a nivel de nutrición, un punto que se ha visto que ayuda a mejorar las Stein Junction, uniones apretadas, es el consumo de caldo de hueso, ya sea de pollo o de médula ósea de ternera, que es rica en colágeno como tal, bien. Entonces, ¿por qué? Porque el colágeno se ha visto que tiene los diferentes aminoácidos que van a permitir la reconstrucción de esta Stein Junction que les hablé anteriormente. Entonces, aquí les quiero mostrar en esta imagen, ¿vale? Como haciendo un brainstorming de todo, bien, donde nosotros vemos este tubo digestivo saludable y este leaky gut syndrome. Entonces, que tenemos los aspectos dañinos, como es el uso excesivo de medicamentos, diferentes alimentos, el estrés y, por supuesto, lo que es el uso de diferentes sustancias. Bien, como esto está directamente relacionado también con la disbiosis, el uso de prebióticos y probióticos es sumamente eficiente. Si estamos hablando de un tipo de probiótico, es sumamente importante entender que la cantidad de bacterias que tiene, yo recomiendo el tipo de probiótico que tenga más de 12 cepas diferentes. Tienes que entender que tu tubo digestivo tiene más de 10.000 bacterias diferentes. Entonces, si estamos hablando de que estás tomando un probiótico con menos de 12, es un probiótico que es muy pobre, ¿vale? Como tal, entonces es importante entender el uso de probiótico específico, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? También existe un aminoácido que se llama glutamina, que también se encarga de reparar esa Stein Junction, ¿vale? Que es sumamente importante, ¿bien? Antes de iniciar con todo esto, yo primero haría una revisión de la nutrición antes de dar cualquier suplemento, ¿bien? Y un punto importante que tiene que ver con el colágeno es que se ha visto que de una u otra manera, si no hay un cambio de nutrición y no hay una reparación, ese colágeno, el suplemento, no es tan eficiente como puede ser el consumo de caldo de hueso, bien, como tal. Entonces, esperamos que te haya gustado el video del día de hoy. Bien, recuerda que todos los cambios llevan su tiempo. Recuerda realizar pequeños cambios que hagan grandes diferencias y recuerda que la salud no es cómoda, pero es muy reconfortante. ¿Por qué no es cómoda? Porque de una u otra manera tú tienes que ir asumiendo ciertos cambios de estilo de vida que poco a poco tú tienes que ir integrando en tu vida, algo que no es cómodo ya que te saca de tu zona de confort, pero al final vas a tener una vida donde vas a tener más energía, más salud y más satisfacción, ¿vale? Así que gracias por verme el día de hoy. Recuerda, la salud no es cómoda, pero es muy satisfactoria. Mi nombre es el Dr. Samuel Santoc y hasta la próxima. Adiós.